¿Blasfemia qué más es? Es hablar o... ¿Ah? Es hablar algo. Ok. Blasfemia, palabrotas. Ya está. Una ofensa a Dios. Una ofensa. Una deshonra podría ser. Deshonra. La deshonra es blasfemia. ¿Cuántos saben eso? ¿Es blasfemia o no es blasfemia? Blasfemia. ¿Ah? La deshonra es blasfemia. ¿Qué más? La mentira. ¿Ah? La mentira. Mire, jurar el nombre de Dios en vano, ¿qué cosa es? Una blasfemia. Blasfemia. ¿Ah? ¿Blasfemia o no blasfemia? ¿Qué más será blasfemia? Piensen. ¿Ah? Porque para hablar de esto primero hay que identificar. Porque la gente habla, pero no identifica en sí lo que va a hablar. ¿Qué más será blasfemia? Hermano segundo, ¿qué será blasfemia? ¿Ah? ¿Qué más será? Piensen. Desmentir la verdad. ¿Ah? ¿Qué más será? ¿Ah? Ir en contra de Dios. Renegar, blasfemia. Ay, este barbón a todos a mí no me da nada. Es blasfemia. Es blasfemia. ¿Cuántos han hablado así? Blasfemia puede ser, pastor, cuando uno es cristiano, ¿no? Pero la gente está en una reunión y dice, no, yo no. Ese es incredulidad. Incredulidad. O sea, negar. No negar, pero no es incredulidad. Entonces, mire, basado a esto, ahora les voy a decir, si la blasfemia es un pecado imperdonable, es un pecado de muerte, todos estuvieran muertos. ¿O no? ¿Estuvieran muertos todos o no? Porque todos hemos blasfemado, todos en algún momento hemos quedado en incredulidad, todos hemos hablado palabrotas contra Dios. Ah, ¿dónde está Dios? Solo Cristo. ¿Qué es Cristo ni Cristo? ¿Cuántos han hecho eso? ¿Ah? ¿Hasta ahora que sí? El juramento. Igual, el juramento. Ya viene el hermano. ¿Verdad? Renegar. Todo esto es blasfemia. Amén. Entonces cuando se dice el pecado de muerte es la blasfemia del Espíritu Santo, ninguno entramos. Ninguno. Pero cuando uno mira la Biblia, se da cuenta y dice, pero Cristo, ¿por qué dijo eso? Vamos a mirarlo. Mateo capítulo 12, del verso 22 en adelante. Vamos a mirar. Hoy vamos a aprender esto. Quiero que tomen notas, porque si hoy aprenden esto, van a vivir felices toda su vida. Mateo 22. 12 del 22. Adelante. Entonces fue traído a él. Hasta el 32. Entonces fue traído a él. Escuchen, entonces fue traído a él Un endemoniado. un endemoniado, Ciego y mudo. ciego y mudo, Y le sanó. y él lo sanó. De tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. De tal manera que el ciego y mudo, y ella hablaba. Y toda la gente estaba atónita. Y toda la gente estaba atónita Y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, Mas los fariseos, al oírlo, al oír esto, decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú. Este no echa fuera los demonios, sino por quién? Por Belcebú. príncipe de los demonios. Príncipe de los demonios, Satanás. Siga. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, le dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. todo reino dividido entre sí mismo es asolado. Toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Siga. Y si Satanás echa fuera a Satanás, Si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. contra sí está dividido. O sea, puede hacer guerra civil. Siga. ¿Cómo pues permanecerá su reino? ¿Cómo permanecerá su reino? Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, Y si yo echo fuera los demonios por Belcebú, ¿por quién los echan vuestros hijos? siga. Por tanto, Por serán vuestros jueces. siga. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios,
Siga. Ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Amén. Siga. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Ajá. Siga. Y entonces podrá saquear su casa. Siga. El que no es conmigo, contra mí es. Y el que conmigo no recoge, desparrama. 32. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, Ajá. mas la blasfemia contra el Espíritu no le será perdonada. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre le será perdonado, pero al que le hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en este siglo ni en el venidero. O sea, el que blasfema contra el Espíritu Santo, dice Cristo, es un reo eterno, no le será perdonado ni aquí, ni en el siglo venidero, y eso se está enseñando a la iglesia. La iglesia dice, si tú blasfemas, mira, todo pecado te perdonado, pero si tú blasfemas contra el Espíritu Santo, eso sí no tienes perdón. Entonces, si no tiene perdón, ¿qué hace la iglesia? Debería irse mejor a divertir, porque ya es un reo eterno. ¿Y quién lo ha renegado? ¿Quién no ha hecho un juramento? O sea que Cristo entonces nos desechó a todos. No está hablando de eso. Cuando usted mira Lucas capítulo 12, verso 10 y lee esa historia, y eso es la misma historia de Mateo capítulo 12, se da cuenta. Cristo está refiriéndose a una multitud que no puede entender en una palabra el Hijo del Hombre, no expresa en realidad la obra clara del Espíritu de Dios. ¿En quién es Jesús? No sé si me entienden. Cuando Cristo habla a las multitudes, le dice, sabiendo lo que ellos pensaban, ellos decían, ¿por quién? Por Beelzebú, el príncipe de los demonios, echa fuera los demonios. Ellos no podían entender la obra clara del Espíritu de Dios, de quién era Jesús. Ellos no podían creer que Jesús era el Cristo. Por eso que les dice esa blasfemia, ellos tenían una incredulidad hacia el Hijo de Dios, y Cristo dice, si ustedes creen que en mí está Satanás y yo por el espíritu de Satanás estoy echando yo los demonios, esa blasfemia no tiene perdón. ¿Por qué? Porque si alguien no puede creer que Jesús es el Cristo, lea Juan 3:18. Muerto. San Juan 3:18, léalo. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Entonces, ¿qué significa esto? La blasfemia contra el Espíritu Santo no es algo que a veces uno no puede creer, a veces, ¿verdad? Sino es algo que uno literalmente no puede creer en Jesús. Y dice, ¿a usted se va a encontrar con gente que son blasfemos? Soy ateo. Y yo digo, pues bueno, qué pena, porque el diablo no es ateo, el diablo cree en Jesús. Qué pena, ¿verdad? La pena, porque el diablo todavía cree. y reniegan. ¿Y qué hace hacer la iglesia perdiendo el tiempo? Son blasfemos. Ellos ya están, ¿qué? Condenados. ¿Por qué? Porque solo pueden creer, dice Hechos 13:48, ¿quiénes? El Espíritu. Los que están ordenados para la vida eterna. Los que no, entonces ellos no se van a salvar, son reos eternos. No hay ningún pecado específico en la Biblia que pueda traer muerte a los hombres. No hay ninguno. ¿Sabe por qué? Efesios capítulo 2 verso 1 dice que el pecado de muerte no es un acto, sino es ¿qué? Es un estado. No sé si me entienden. Pregunte. ¿Hay preguntas? No hay preguntas. ¿Me están entendiendo? No hay ningún pecado específico en la Biblia que diga que puede producir muerte a un hombre. No lo hay. Y yo tengo evidencia bíblica. Pregunta. La conclusión que yo entiendo Bastante. quiere decir usted que los que están muertos y los que están
pecan son los que no creen en Cristo, que son los no creyentes, los que no han sido predestinados. Esa es la conclusión. Verso 17. Leamos el verso 17. Primera de Juan 5:17. Toda injusticia es pecado, Ajá. pero hay pecado no de muerte. Pero hay pecado no de muerte. ¿Qué significa? Nosotros los hijos de Dios, nuestro estado se ha cambiado. Amén. Y como se ha cambiado ya, entonces ¿qué pasa? No debemos pecar livianamente entendiendo esto, sino que aún siendo hijos de Dios, como nuestro estado se ha cambiado de muerte a vida, cuando el hombre comete pecado, ¿eso qué pasa? Simplemente no lo elimina de la salvación, sino que simplemente confiesa y Dios le perdona. ¿Me entienden? Amén. No hay pecado de muerte para aquel que ha cambiado su estado. Los que no se han encontrado con Cristo, ellos están muertos ya. Están muertos. Amén. Mire, no lo digo yo. Mateo, Ninguna continuación. capítulo 12, verso 31. Ay, pastor, qué revelación. No, lea la Biblia, bonito. Lea la Biblia, Mateo 12, 31. Miren lo que dice Cristo. No lo digo yo, lo dice Cristo. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado. Todo pecado y blasfemia será perdonado. Dice Cristo La eso. blasfemia contra el Espíritu no les será perdonada. Entonces, pero habla de otra blasfemia, o sea, los que no pueden creer en Cristo. Pastor, entonces básicamente todo se resume en que la incredulidad hacia Jesucristo es el pecado imperdonable. Pero el asunto es, hay incrédulos que son hijos de Dios, pero hay incrédulos que no pueden salvarse. Esa es la diferencia. Volvemos a la base. Dos tipos de personas. Muerte espiritual y La clave es el estado. estado espiritual del hombre. Si tu estado se ha cambiado, aunque algunas veces tengas incredulidad, eso no te elimina de la salvación, porque tu estado se cambió, porque el pecado de muerte no es un acto, es un estado. Nosotros ya tenemos vida. Sí, pregunta, hermana. Pastor, entonces los que nunca van a creer en Cristo es que no han sido predestinados. Claro, los que nunca, en este caso, ¿a quién le está hablando Cristo? A los que le dijo, vosotros sois de vuestro padre el diablo, a los fariseos. ¿Por qué? Porque ellos estaban eliminando al Espíritu Santo, eliminando el poder de Dios y diciendo a Jesús, en ti está Satanás. Dígame. Bueno, yo entiendo de que las personas que no han sido predestinadas para la salvación, ellos tienen que hacer blasfemo. Claro, los que no, por ejemplo, los que hasta ahora no han aceptado a Cristo, los que no han recibido a Cristo, ellos están aquí. Están en blasfemia, porque no creer en Cristo es blasfemia. Es blasfemia. Pastor, pero en el 31 que he leído, luego en el 32 sigue insistiendo de que peca contra el Espíritu Santo no será perdonado. ¿Cuál es el pecado contra el Espíritu Santo? No creer. No está hablando de un acto. No está hablando de una acción. Y se lo voy a demostrar. Primera de Juan. Estamos en Primera de Juan. Primera de Juan. Vaya usted al capítulo. A ver, déjame ver. 3, verso 14. Primera de Juan 3, verso 14. Mas también si alguna cosa padecéis por el no. Primera de Juan. Sabemos que hemos pasado de muerte. Mire, escuche, nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida. En que amamos a los hermanos. En que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Mire, hay, Primera de Juan 3:14 dice, hay personas que permanecen ¿en qué? Muerte.